Shalom Ubrajá, Hag Sameach, Hanukkah Sameach para todos, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del tratado. Voy a compartir ya con todos ustedes nuestro Daf, si lo encuentro, que está aquí detrás. Bien. Y pues ahí donde está marcado en amarillo es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Estamos en una subía bastante complicada, que es la subía de Rabbi Hanina Segana Kohanim. Todo surgió de un testimonio de Rabbi Hanina Segana Kohanim sobre si se podía llegar a impurificar eh, en el momento de ser quemada una carne que estaba impura junto con una carne que no estaba impura. Bien, y ahí empezamos a hablar de todo este tema de pureza e impureza. Y ahora estamos en el tema en el cual hay una discusión para saber si Rabbi Akiva y Rabbi Yossi, su alumno, pensaban lo mismo en cuanto a cuántos grados de impureza se pueden transmitir según cada tipo de alimento. Entonces, ayer lo acabamos diciendo que los Rabbi Yossi, perdón, Sabar que Rabbi Akiva, es decir, que Rabbi Yossi no piensa como Rabbi Akiva, en cuanto a que al hecho de que Rabbi Akiva tiene una derashá, una explicación de la palabra yitma, es decir, que se impurificará. Y él dice que también se puede leer como yetame, como que hará impuro. Eso nos llevaría a una situación en la cual, en un alimento que es jurín, que no tiene santidad, podría llegar a incluso al tercer grado de impureza. Algo que a priori sabemos que no se así en la halajá. Y Rabbi Akiva no opina como Rabbi Yossi en cuanto a que se puede llegar a aprender el cuarto grado de impureza en un alimento kodesh, es decir, un alimento que tiene una santidad por ser una ofrenda en el templo. Y eso se aprende de un Kalva Homer, de un razonamiento de Afortibio. Entonces dijimos, lo rabiosi saber que Rabbi Akiva, lo Rabbi Akiva saber que rabiosi. Muy bien, entonces seguimos ahí donde está marcado en amarillo ahora y dice amarle Rabashi de Rabkana. Le dijo Rabashi a Rabkana, Bishlama, esto está muy bien, yo puedo entender que Rabbi Yossi lo sabe que Rabbi Akiva, que Rabbi Yossi no opine lo mismo que Rabbi Akiva. De Tania, porque se enseñó en una vereita. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Menaim le Rabbi Kodesh Pasul. ¿De dónde sabemos que el Revi'i, el cuarto nivel en un alimento Kodesh, en un alimento que tiene la santidad del altar, es pasul? Recordemos que el concepto de pasul es algo que está impuro en sí, pero no puede transmitir impureza. ¿De dónde sabemos que el Reviva Kodesh es pasul? El cuarto nivel de impureza en una ofrenda es pasul. Bedinhu, dice Rabbi Yossi, bueno, eso es un Kalva Homer, se aprende de un Kalva Homer. Dice, Umam, Mejusar Kippurim, Shemutar Bitrumah, Pasul Bekodesh, Pasul Bekodesh, Shelishi, Shepasul Bitrumah, Enodin, Sheyaser Revim Bakodesh. Dice así. Dice, sí, un Mejusar Kippurim. Recordamos que ayer hablamos de qué era el Mejusar Kippurim, perdón, voy a tratar de encontrar una mejor iluminación, porque ahora mismo aquí me veo como una sombra, soy una sombra de hombre. ¿Sí? Entonces dice así, sí, el Mejusar Kippurim, esa persona que está no completó su proceso de purificación. Recordamos. ¿Cómo era el proceso de purificación? La persona tenía que esperar un cierto tiempo en función de qué tipo de impureza tenía. Y una vez que pasaba ese tiempo, iba al mikvé. Una vez que iba al mikvé, ya podía comer maaser. Pero no podía, si era un cohen, no podía comer terumá. ¿Cuándo podía comer terumá ese cohen? Únicamente a la salida de las estrellas de ese día. Como estudiamos en Masejet Berajot. ¿Sí? Mesha'asha kohanim nichnasim lehol bitrumatán. Desde el momento en el que los kohanim entraban a comer la terumá. ¿Por qué? Porque habían estado impuros. Ya habían hecho tevila. Y ahora ya podían comer la terumá porque llegó la noche. ¿Bien? Pero aún así se le llama mejusar capará. ¿Por qué? Porque le falta la última parte de su proceso de purificación, que es la ofrenda, el sacrificio, la capará. Entonces, si una persona que es mejusar capará, ¿sí? Que tiene permitido comer terumá, y a pesar de ello, pasul bekodesh, está prohibido que coma un alimento kodesh,
decir, puede comer terumá, pero no puede comer carne de un sacrificio ese Cohen. Bien, shelishi, letumá, entonces un alimento que es tercero en grado de impureza, shepasul bitrumá, que es pasul para la terumá, es decir, que no va a poder hacer un cuarto grado de impureza en la terumá. En Odin hacer revivir Bekodesh. ¿Acaso no es lógico pensar que cuando es un sacrificio sí que va a poder llegar a ser revivir? Es decir, si la persona que puede comer, teruma estando impura, mejusar capara, no puede comer Kodesh, entonces el Shelishi, la teruma que está impura, ¿acaso no es lógico que en un alimento Kodesh no llegue, no llegue, sí, perdón, sí que puede impurificar? Entonces, la Magnu, nosotros aprendimos esto de donde Shelishi Kodesh Mina Torah. Nosotros aprendimos esto de un versículo de la Torah, Urevi y Kalvahomer. Es decir, el tercer nivel en un alimento Kodesh lo aprendimos de la Torah y el cuarto nivel lo aprendemos del Kalvahomer. Ese es el punto de vista de Rabbi Yossi. Y sobre esto nos está diciendo la Gemara que Rabbi Akiva no está de acuerdo con él. Entonces explica la Gemara el final de las palabras de Rabbi Yossi. Cuando dijo, Shelishi, el tercer grado en el Kodesh, Mina Torah, lo aprendimos de la Torah, ¿de dónde? Dichtiv, está escrito en el versículo, en cuanto a la carne de los sacrificios, Veabasar asher yiga behol tame, lo yahel, es decir, que toda la carne que toque, todo lo que sea tame, ¿qué quiere decir todo lo que sea tame? Todo lo que la Torah define como tame, bien, eso es lo que no va a poder comer. Bien. Y es decir, en este versículo, incluso en el caso, en la circunstancia en la que esa carne de un sacrificio llega a tocar un sheni, un elemento que es segundo de tumá, ¿sí? Que también se llama tamé, es decir, si encontramos un sheni le tumá que también se llama tamé, entonces también impurificaría esta carne de Kodesh y entonces la haría tercero. Ahora llegamos hasta el tercer grado. ¿Cómo llego hasta el cuarto grado? Mi Kalvahomer, porque voy a aplicar el Kalvahomer que hemos dicho antes, como hemos dicho, que de Ambrina. Bien, entonces lo que está diciendo aquí están explicando por los propósitos de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, ¿qué es lo que opina? Opina que Shelishiva Kodesh se aprende de la Torah y el cuarto nivel se aprende de un Kalvahomer. Bien, ¿por qué se aprende de la Torah? Porque dice, Bejol Asher Yiga, Betame, todo lo que toque algo que esté impuro. Abasar Asher Yiga Behol Tame, con cualquier cosa impura. No está diciendo que tiene que ser Abatumá o Rishon Letumá. Incluso si fuese Sheni, también se purificaría. Si encontramos un Sheni que es algo que es Sheni Letumá, que va a entrar en contacto que la Torah llama Tamé, perdón. Encontramos un Sheni Letumá que la Torah llama Tamé, entonces ahí también va a transmitir la impureza y va a hacer entonces, en este caso, al Kodesh lo va a hacer Shelishi. Si ya llegamos al nivel de Shelishi, entonces aplicamos el Karbahomer que hemos hecho antes. Sí, la teruma, bien. Entonces, con más razón, que el Kodesh se puede llegar a cuarto nivel. Bien, hay que ver exactamente de dónde Rabbi se encuentra este versículo en el cual la Torah habla de un Sheni la toma como Tamé. ¿Sí? Como es, creo que lo trae Rashi. Es el versículo que habla del que ligeres. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Bueno, es un utensilio aquí. Dice, mejor que ligeres, todo utensilio de barro. Asher yipol mehem el tojo, kol asher betojo yitma, veototishbol. Es decir, tenemos el sheretz, que es abatuma. Bien, el keli, que es sheni la tuma. Y lo que cae dentro es shelishi la tuma. Y en todos los casos lo está llamando tamé, yitma, yitma, yitma. ¿Sí? Entonces, de aquí vemos que también podemos encontrar un sheni la tuma que se llama tamé. Bien, y entonces si es tamé,
entonces va a transmitir la impureza y ese Kodesh, ese Besar Kodesh, puede llegar a ser incluso hasta el grado de Shelishi por la Torah. Muy bien, veis al Kadataj. Y si vienes a pensar, Sabar Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva opina como esto, Nitne Nami, Rabbi Bitruma, enseñemos también que Rabbi Akiva piensa que hay cuarto nivel de impureza en la teruma. Entonces esto lo va a aprender un Calvajomer. Dice, si el tebulión, la persona que se sumergió en el migbe en el día, tiene permitido comer julín, alimentos que no tienen santidad, afalpiquén pasul bitruma, pero a pesar de ello, está prohibido que coma, o sea, está invalidado para comer la teruma. Shelishi, shepasul, bejulín, un tercer grado de impureza que es inválido para los julín, para un alimento que no tiene terumá, no tiene santidad, perdón. En Adin Sheipsol Bitrumá, ¿acaso no es lógico que también se haga pasul al entrar en contacto con la terumá? Y si ya llegamos al tercer grado de impureza en la terumá, entonces podemos hacer un cuarto grado que sea pasul. Bajamishibe Kodesh. Entonces, si todo esto lo hemos dicho para la terumá, Rabbi Akiva dice, bueno, y entonces si hasta la terumá llegamos hasta el cuarto grado, que es pasul, entonces en el Kodesh vamos a llegar a un quinto grado por Calvajoma. Es decir, podemos hacer un paso más. Y Rabbi Yossi dice que solamente se puede llegar hasta el cuarto grado de impureza en Besar Kodesh y tercer grado de impureza en terumá, bien, y segundo grado de impureza en Maaser, pero el Rabbi Akiva lo que nos estaría diciendo es que cuando estamos hablando de besar Kodesh, de la carne de un sacrificio, se puede llegar incluso hasta el quinto grado de impureza. Bien, entonces dice, entonces, aquello que dijo que Rabbi Akiva, lo sabar que Rabbi Yossi, entonces forzosamente nos damos cuenta de que Rabbi Akiva no opina lo mismo que Rabbi Yossi en ese tema de este Calvajomer. Bien, ahora vamos a ver el otro aspecto. ¿Sí? Dice Ela, Rabbi Akiva lo saber que Rabbi Akiva no opina como Rabbi Yossi, Menalan, ¿de dónde yo lo sé? Amarle le dijo Rav Kahana, ¿sí? De lo lishtamit tana. Es decir, que no encontramos ningún tana, ¿sí? Ningún sabio que venga a traer una enseñanza en la que diga Revi bitrumá de Hamishibe Kodesh, que hay cuarto grado de impureza en la terumá y quinto grado en el Kodesh, en la carne de los sacrificios. Venema. Rabbi Akiva ahí. Entonces diríamos que esto estaría según la opinión de Rabbi Akiva. Entonces le dijeron a Rabashi, Veanan a Ajinekum Benismoj. Y así es como nosotros vamos a determinar y vamos a fijar, nos vamos a apoyar sobre esto. Entonces hay que decir que Rabbi Akiva no opina como Rabbi Yossi. Ela Nafak Rabashi. Entonces vino y salió Rabashi, veí tema. Dijo, y si vienes a decir, algunos dicen que fue Rav Kahana, perdón, salió a buscar una prueba expresa de que para Rabbi Akiva, no hay cuarto grado de impureza en la terumá y quinto grado de impureza en la carne de los sacrificios. Dak Be'eshkach, entonces vino a buscar, ¿sí? Y encontró Haditnan, aquello que fue enseñado, Hakeli Metzaref et ma shebetojo le kodesh. Es decir, un utensilio unifica todo lo que hay dentro de él cuando estamos hablando de algo que es kodesh. ¿Cuál es el caso? Tengo un plato grande y tengo en un lado del plato un alimento y en el otro lado del plato otro alimento. Si viene un alimento impuro y toca uno de esos dos alimentos sin tocar el otro, sin tocar el utensilio, no tendría por qué impurificarse todo, solamente aquel alimento que tocó, porque el utensilio no estuvo en contacto con esa impureza. Entonces no puede recibir la impureza. Bien, pero lo litruma. Pero el utensilio no es metzaref para la teruma. Y añade la Mishnah y dice, Berrevi'i bakodesh pasul, y el cuarto grado de impureza en la santidad, en los alimentos de los sacrificios está pasul, está invalidado. Es decir, que llega al cuarto grado, pero no puede hacer quinto grado. La shirishi bitruma,
Y el tercero en la teruma es pasul, es decir, que puede haber tercero, pero no puede haber cuarto. De Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Me edutó Shel Rabbi Akiva Nishnet Mishnazot. Es decir, según el testimonio de Rabbi Akiva, es que nosotros aprendemos esta Mishnah. Nitnan, como se enseñó. Osif Rabbi Akiva añadió Rabbi Akiva y dijo: Hasolet, Veaketoret, Vealeboná, Veagejalim, es decir, la harina fina y el incienso y la harina blanca y las brasas, ¿sí? A pesar de que no son alimentos, reciben impureza. ¿Por qué? Por el concepto de Habit HaKodesh, de Hibat HaKodesh. ¿Por qué? Porque queremos darle un aprecio especial al Kodesh y evitar que se llegue las cosas que tienen santidad del altar y evitar que se lleguen a impurificar. Y otra cosa vino a testificar Rabbi Akiva, Shimnagate Bulyom Bemixatán Pasul el Kulan. Pasal el Kulan. Que si llegó a tocar una persona que es Tebulium, es decir, que no tiene una impureza muy grande, simplemente se hizo tevila, está esperando que llegue la noche y después está esperando que llegue el día siguiente para traer su ofrenda. ¿Sí? Si tocó alguno de ellos cuando están todos en la misma bandeja, todos quedaron impuros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese utensilio los está unificando. Entonces, según esto, según este testimonio de Rabbi Akiva, fue enseñada la Mishnah de arriba. Entonces, ¿qué se entiende de ella? Revi in Hamishilo. Es decir, que la ley de Rabbi Akiva dice que hay cuarto nivel de impureza en el Kodesh, en los alimentos que tienen santidad del altar, pero no quinto nivel. Y también se entiende Shelishibi Truma, tercer grado en la teruma, pero no cuarto grado en la teruma. Entonces, ¿qué? Si Rabbi Akiva solamente llega hasta el cuarto nivel en el Kodesh, en los alimentos de la santidad del altar, y solamente llega hasta el tercer nivel en los alimentos de la teruma, y no aplica el Kal Vajomer de Rabbi Yossi, entonces, y no llega a un nivel más. ¿Por qué? Porque no aplica el mismo Kal Vajomer que utilizó Rabbi Yossi. Bien, muy bien. Entonces, como nos dice la Gemara, Alma, perdón, creo que me he quedado aquí, por aquí. Aquí, Alma, dice Alma, por lo tanto, Casabar, ¿qué es lo que opina Rabbi Yohanan? Seruf al yede keli miderabanan. Es decir, que este concepto de poder unificar todos los alimentos, considerarlos como que todos están juntos, cuando algo impuro toca uno de ellos, es una ley de los sabios. ¿Por qué? Porque él dijo que según el testimonio de Rabbi Akiva, se aprende de esta Mishnah la unión. Y el testimonio de Rabbi Akiva, ahí está hablando en cuanto a cosas que no no tienen impureza por la Torah, sino que fueron los sabios que determinaron que recibiesen impureza. ¿Sí? Como dijimos, el solet, que no son alimentos. El ketoret, el incienso que se preparaba, no es un alimento. Entonces, ¿cómo es que va a recibir impureza? Entonces, justamente por eso está hablando de que es un decreto rabínico. Entonces, que esta ley de unificar todo lo que esté sobre una misma bandeja, que si uno recibe impureza, todos lo reciben, únicamente es una ley de Jajamí. ¿Y de dónde la aprende este? Dice, Upligue, Rabbi Yohanan está en desacuerdo con esto, con aquello que dijo Rabbi Hanin, de Amar, que dijo, Seruf ni de Oraita. Es decir, Rabbi Hanin, ¿qué es lo que opina? Que el Seruf, el unificar todos los elementos sobre una bandeja, que si uno recibe impureza, todos lo reciben, es algo que se aprende de la Torah. ¿De dónde se aprende? Del versículo que dice, que vamos a empezar a leer mañana, Bezrat Hashem, en la lectura de los Nesiim, de los príncipes que trajeron sus ofrendas en la inauguración del tabernáculo, dice Kaf Ahat, Azaraz Ahab Melea Ketoret, es decir, que tenían que traer un kaf, una pala, ¿sí? Que tenía un peso de 10 zahab, que estaba llena de incienso. ¿Bien?
Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Cuál es de dónde se aprende todo esto? Dice, Akatuv asa kol ma shebekaf achat. Es decir, el versículo hizo que todo lo que haya dentro del kaf, de esta pala, que achat, como si fuese uno solo. Muy bien, entonces este es el punto de vista sobre lo sabar Rabbi Yossi que Rabbi Akiva, lo sabar Rabbi Akiva que Rabbi Yossi. Bien, ahora vamos a entrar en otra enseñanza que tiene que ver con una Mishnah que está en el tratado de Eduyot. Bien, nos dice así. Nan Hatam, así se enseñó en la Mishnah en el tratado de Eduyot. Al Mahat Shenimtzet Bebasar Kodesh. Una persona encontró una aguja dentro de la carne de un animal que fue sacrificado en el altar. Basar Kodesh. Shasakin Vayadaim Tehorot. Es decir, el cuchillo con el cual yo sacrifiqué a ese animal y las manos, ¿sí?, del Cohen que tocó la carne del animal quedan puras. Reabasártame, sin embargo, la carne está impura. Porque la duda aquí es si esta aguja llegó a estar en contacto con algo que la impurificó. Entonces, lo que nos está diciendo que es que la carne quedaría impura, pero las manos del Cohen y el cuchillo con el cual se le hizo la shajita al animal no se impurificaría. Entonces nos dice así, dice, incluso Nimtzet de Peresh, es decir, incluso que se encontró la aguja en el Peresh. El Peresh es algún tipo de excremento que está dentro del intestino de la vaca. Hakol todo queda, perdón, pero si se encontró esta aguja en el Peresh, todo queda tajor. Bien. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Zahinu, tuvimos el mérito. Según este testimonio, She'en Tum'at Yadayim Bamigdash. Es decir, de darnos cuenta y entender, según este testimonio, de que no hay impureza de las manos en el Bet Hamikdash. Es decir, en el Bet Hamikdash no se decretó que las manos estuviesen a priori impuras. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un alimento que no tiene santidad, ¿sí? Stam Yadayim, las manos, por defecto, se las consideran ascaniot, es decir, que siempre están ocupadas haciendo cosas, ¿sí? Ahora me voy a rascar aquí, y ahora voy a tocar aquí, y ahora voy a, ¿sí? Y entonces los sabios, a priori, dijeron, ¿sabes qué? Las manos las vamos a considerar siempre que están impuras. Por eso tenemos que hacer Netilat Yadayim. Pero sin embargo, perdón, la hora. Pero sin embargo, en el Bet HaMikdash, incluso que esta aguja estaba impurificando la carne, no impurificó las manos que tocaron la carne. Y entonces, así vamos a evitar que se pierdan los kodashim. Es decir, si de repente nuestras manos viniesen a estar totalmente impuras por cualquier pequeña cosa, entonces habría un montón de sacrificios que se echarían a perder. Muy bien. Entonces, pasamos a la página siguiente y nos dice así, Venema, dice, espera. Esta Mishnah que dijo, las manos del Cohen y el cuchillo con el que hizo Shejita. Entonces deberíamos decir que Rabbi Akiva debería haber dicho que no hay impureza de las manos ni de los utensilios. ¿Sí? Ahora, si fuese respecto a los julín, a los alimentos que no tienen santidad, decretaron los sabios que los líquidos que son impuros pueden impurificar un utensilio. Pero aquí lo que está diciendo, que estaríamos entendiendo, que en caso de que sea algo de Kodesh, no funcionaría así. Después la Gemara dice, Amar Rabbi Yudá, Amar Rab, dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Veitema Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Y hay quienes dicen que fue Rabbi Yossi el hijo de Rabbi Hanina. Yadaim Kodem Gederat Kelim Mishnu. Es decir, en el tiempo de Rabbi Akiva, no habían todavía decretado que los líquidos podían impurificar a los utensilios, sino que ya habían decretado únicamente que las manos por defecto se consideraban impuras a segundo nivel. Por lo tanto, no dijo esto únicamente Rabbi Akiva de que tuvimos el mérito de entender
de que las manos no fueron decretadas en el Bet HaMikdash. Pero por eso no habló del cuchillo, de los utensilios. Pregunta de Gemara, amarraba, de Hatar Bayu. Dice, no, pero ¿acaso los dos decretos, Bo Bayom, no fueron enseñados el mismo día? Es decir, habíamos hablado en Masajet Shabbat de un día en el que se reunieron los sabios y fijaron una serie de decretos en el altillo Aliyah Shel Hizkiyah Ben Gurion, en el altillo, en la parte superior de la casa de Hizkiyah Ben Gurion. Bien, y entre ellos todo esto fue dicho, ¿sí? ¿Acaso las dos cosas no fueron dichas en el mismo día? Ahí dice Gazru, perdón, Ditnan, puesto que fue enseñado ahí cuando estamos hablando de este día, Hasefer, Veyadaim, Veatebul Yom, Veaojalim, Vehakelim, Shenitneu, Bemashkin. Bien, es decir, el decreto fue puesto sobre el Sefer. ¿Qué es el Sefer? Es un Sefer Torah. Bien, ¿por qué? Porque los Jajamim tuvieron miedo de que las personas viniesen a esconder sus alimentos de terumá en el Sefer Torah. Y al haber comida junto al Sefer Torah, viniesen los roedores a buscar comida y de paso mordisqueasen el Sefer Torah y lo hiciesen inválido. Bien, por eso decretaron sobre el Sefer Torah Tumá. Es decir, no se puede tocar el Sefer Torah, tiene Tumá de segundo nivel. Bien, lo mismo pasa con las manos, dijimos, porque son askaniot, porque están todo el rato moviéndose y tocando. Veatebul Yom, una persona que se sumergió en Migvé y que todavía no completó su proceso de purificación. En realidad nos dicen los sabios, los comentaristas, que el Tebul Yom habría que sacarlo de esta lista. ¿Por qué? Porque el Tebul Yom es metamé mideoraita, ¿sí? No es un decreto rabínico. Bien, vea ojalim y los alimentos, vea kelim y los utensilios que se impurificaron con un líquido. ¿Sí? Sobre ellos decretaron. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que sobre las manos y sobre los utensilios se decretó el mismo día. Y puesto que Rabbi Akiva solamente habló de uno de ellos, entonces seguro que ya se había decretado sobre los utensilios. Y entonces Rabbi Akiva, ¿qué es lo que dijo? Ah, qué suerte tenemos que hemos entendido que no hay Tumat Yadaim en el Bet HaMikdash, pero sí debería haber Tumat Kelim, porque no está diciendo que no se lo está mencionando. Él amarraba, entonces más bien dijo Raba, ¿sí? En realidad vamos a decir que ya se había decretado incluso sobre los utensilios que se podían impurificar con los líquidos. Vehine de Tumat Zakin, perdón, de Anas de Tumat Zakin. Pero lo que no dijo Rabbi Akiva, que tuvimos el mérito de que en los Kodashim, incluso el cuchillo no fue impurificado. ¿Por qué? Es de Afilu Bejulinami, lo amitame, porque ni siquiera con un animal que no es de Kodesh, que no tiene santidad, tampoco ahí se impurificaría el cuchillo. Hay saquín de Nagabe Mai, ¿por qué? Porque él no se va a impurificar. Este cuchillo, ¿qué es lo que tocó? ¿Sí? Y le maten a Gabe Bazar. Si vamos a decir que tocó la carne, ¿sí? Ha enoja el metamakelim. Es decir, un alimento no puede impurificar un utensilio. Vela de Nagabe Mahat. Y ahora si vamos a decir que tocó la aguja, el cuchillo, vea en kelim metamakelim. Tampoco un utensilio puede impurificar otro utensilio. Por lo tanto, incluso que fuese un animal de julín que no tiene santidad, ese cuchillo siempre estaría puro. Entonces, no es algo que se permitió únicamente por ser dentro del Bet HaMikdash. Viene la Gemara y explica, dice que lo esencial del testimonio de Rabbi Hanina, que trae ahí. Dice, Hay Mahat, esta aguja que se encontró dentro de la carne, Mai Abite. Es decir, ¿cómo es que se llegó a impurificar esta aguja? ¿Por qué estaba impura? Directamente hemos empezado a pensar que la aguja está impura. Dice, Inema Safek Mahat. Si vamos a decir que es porque tenemos una duda de si esa aguja es pura o impura, ¿sí? Y después tenemos la duda de qué tipo de impureza tenía esa aguja.
Veja Itmar, he aquí que fue dicho, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, que dijeron Rabbi Yossi, perdón, Rabbi Eliezer y Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, Had, ¿sí? Uno de ellos, ¿qué es lo que dijo? Amar, lo gazru al sefek harrokim shebirushalayim. Es decir, los sabios no vinieron a decretar sobre un rock. Un rock es un escupitajo, vamos a decir así, una excreción de saliva que hay en Jerusalén. Es decir, la gente, cuando tenía saliva, le echaba al suelo, bien, y alguien pasaba por ahí y lo pisaba. Dice, ¿sabes qué? A lo mejor estoy impuro porque la persona que escupió, ese rock transmite impureza. A lo mejor la persona que lo escupió sí que estaba impura y entonces yo lo pisé y ahora yo estoy impuro. Bien, entonces, dice, no decretaron sobre la duda de los roquim en Jerusalén. Es decir, un rock que yo tengo una duda de si estaba puro o impuro la persona que lo excretó. Entonces no decretaron, vamos a decir, vamos a considerar que no estaba impuro. ¿Sí? Entonces, lo gazru al safek harrokim shebirushalayim, dejalamar, y el otro que está diciendo, el otro sabio que está diciendo, lo gazru al safek hakelim shebirushalayim. Es decir, sobre los utensilios sobre los que yo tengo una duda en Jerusalén, que a lo mejor estaban puros, o a lo mejor estaban impuros. Explica de manera dice, Amar, la viuda Amar, dijo la viuda en nombre de Rab. Es decir, estamos hablando de que Gon she'avda lo mahat tememet. Es decir, que una persona se le perdió una aguja que era tememet, que había estado en contacto con alguien que estuvo en contacto con un muerto. ¿Qué quiere decir? El muerto es sabía botatumá. La persona que tocó al muerto es sabatumá. Esa aguja que tocó a esta persona también es sabatumá, porque estudiamos dijimos bajalal jereb. Es decir, el cadáver es como la jereb, como la espada. Es decir, que el cadáver y el metal, cuando el metal entra en contacto con el cadáver o con la impureza, adquiere el mismo nivel que aquello que lo impurificó. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice, si vamos a decir que estuvo en contacto con un tememet, con alguien que se impurificó por un muerto, de Ikira, y cuando se encontró esta aguja, reconoció en la carne que esa es la aguja que se perdió y por lo tanto impurifica toda la carne. ¿Sí? Otra explicación, Rabbi Yossi Rabbi Abin Amar, Rabbi Yossi el hijo de Rabbi Abin dijo que Gon Sheita para Hasuma, Uba Mihus Yerushalayim. Es decir, esta vaca estaba Hasuma, es decir, tenía un bozal en su boca. Bien, y entonces, perdón, me he perdido. Uba'a Mihus Yerushalayim. Y vino así desde fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? Puesto que su dueño, perdón, puesto que tragó la aguja fuera de Jerusalén, ¿sí? No tiene esta aguja una duda una ley de duda de utensilio de Jerusalén. Por lo tanto, se lo considera a priori que estaba impuro. ¿Sí? Que no se está para Hasumá. Uba'a Mihut Jerusalén. Perdón. Ok. Es decir, que la vaca, esta aguja viene de fuera de Jerusalén. Entonces no podemos aplicar este principio diciendo de que Safek Kelim, cuando tengo una duda sobre un utensilio en Jerusalén, que lo iba a considerar puro. Bien, ¿por qué? Porque esa aguja vino seguramente de fuera de Jerusalén. Muy bien, entonces, ¿cómo dice así? Dice Gufa. Vamos a ver si lo encuentro aquí, perdón. Vamos por aquí. Aquí. Gufa. Efectivamente, los dos puntos. Nos dice así ahora la Gemara. Dice Gufa. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Tenemos tres sabios aquí.
¿verdad? Estos tres sabios, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, Hadamar, uno de ellos dice, Gazru al Safek Arrokim Shebirushalayim, de Hadamar lo Gazru al Safek Akelim Shebirushalayim. Y uno dice que decretaron los sabios cuando tenemos una duda, ¿sí? Sobre el Safek, ¿sí? Sobre un escupitajo que fue pisado en Jerusalén. Y otro dice que decretaron los sabios sobre un utensilio que teníamos una duda sobre su pureza o impureza en Jerusalén. Y pregunta a Gamara, ¿por qué fue necesario que los sabios nos enseñen estas leyes? ¿Acaso ven Rokim Tanina Kelim Tanina? ¿Acaso no podemos aprender de los escupitajos cómo tenemos que hacer para los utensilios? Rokim Tanina, Ditnan, Kolo Rokim Aninteim Yerushalayim, Tehorin, Juz Michel Shuk Haelion. Es decir, no, necesitamos todo, porque la ley de los Rokim, del escupitajo, ¿sí? Fue enseñada ¿por qué? Porque dice, todos los escupitajos que se encuentran en Yerushalayim son puros, salvo aquellos que se encuentran en el mercado superior. ¿Por qué? Porque ahí es donde solía ir la gente que estaba impura, solía ir a ese mercado. Responde la Gemara y dice, lo trija, en realidad necesito esto. Afalgab de Idhazek Zab. Es decir, ¿por qué? Porque yo necesito enseñar esta ley. Porque incluso que yo no esté en el mercado superior, yo estoy en una calle de Jerusalén y yo estoy seguro de que por esa calle pasó un Zab, una persona cuyo escupitajo impurifica, yo estoy seguro de que pasó por ahí, no voy a apoyarme en el hecho de decir a lo mejor justo este escupitajo es el de esa persona que está Zab. ¿Bien? Ahora, la segunda ley, la de los utensilios, Kelim Tanina, ¿por qué se enseñó la ley de los utensilios? Vitnan. Kol HaKelim Aninseim Birushalayim, Derech Yedidah Levet Tevila, Temein, de Alma, Teohrim. Es decir, se enseñó también en una Mishnah que todos los utensilios que se encuentran en Jerusalén, cuando estás en el camino que baja hacia la Tevilá, hacia el Mikvé, se consideran que están impuros. ¿Bien? Es decir, al Mikvé se bajaba por unas calles específicas. Si en esa calle tú te encuentras un utensilio, cuando estás bajando hacia el Mikvé, por unas se bajaba y por otras se subía. Si te encuentras mientras estás bajando, ¿qué vas a suponer? Que es un utensilio que está impuro. ¿Por qué? Porque la persona que iba bajando hacia el Mikvé para purificarse, se le cayó o lo dejó ahí. Entonces lo vas a considerar a priori impuro. ¿Qué quiere decir que los que están en el camino de bajada son impuros? Que los que están en cualquier otro lugar, a priori los vas a considerar puros. Sin embargo, ¿sí? Dice Beletame, según tu punto de vista, ¿sí? Emasefa, vamos a ver lo que dice el final de esta enseñanza. Derejalía de Jorín, es decir, que aquella persona que se encuentra utensilios en el camino de su vida desde el Mikvé se consideran a priori puros. ¿Qué quiere decir? Que si la Mishnah dice que los que están en el camino de su vida son los que están puros, quiere decir que todos los demás que te encuentres en otro lugar son los que están impuros. Pero no puede ser. El diyuk, la puntualización que hacemos en el principio y en el final, nos hace considerar que no hay nada que está puro y no hay nada que esté impuro. Entonces, dice, Ela, ¿a qué tenemos que hacer caso? Resha Davka, Cefalo Davka. Responde la Gemara y dice, no, el principio de la Mishnah, de esta enseñanza, es preciso, es meticuloso. Es decir, cuando dijimos al principio que los que están en camino de bajada están impuros, todos los demás son puros. Pero al final, la cefa no es meticulosa, no utiliza las palabras precisas. Y entonces, ¿por qué vino a decir de esta manera? Le afuque gaziata, para excluir, ¿sí? A los utensilios que se encuentran en una gaziata. ¿Qué es una gaziata? Son pequeños callejones y pasajes que a veces también se bajaba y se subía por ellos hacia el mikveh. Que aquellos utensilios que se encuentran ahí son temeín. Y a causa de la duda, no, eran yotzeim mehazkat tum'ah. A causa que hay una duda de si ese utensilio estaba puro o impuro, pertenecía a una persona pura o impura, la persona estaba bajando o subiendo del mikveh, pues por causa de esa duda, no tengo la fuerza de establecerlo como puro y lo considero a priori como impuro.
Vuelve la Gemara a las palabras de Rabbi Yudá en nombre de Rab, que trajo la opinión de Rabbi Hanina en cuanto a la aguja, en la circunstancia en la cual la aguja impurificó a través del contacto con un muerto. Y pregunta a la Gemara y dice, Ule Rab, y según el punto de vista de Rab de Amar, que Gonche Abdalomahat, aquella persona a la que se le perdió la aguja, ¿sí? Que se impurificó por estar en contacto con un muerto, de Hikira, y la reconoció en la carne, de Bazar, que van de Amar Mar, hay una dificultad aquí, ¿por qué? Por aquello que dijo Mar, aquello que dijo aquel sabio, Bajalal Jereb, es decir, Bajalal Jereb, es decir, Shejereb Hareu que Halal, que la espada es como el cadáver, es decir, que aquello que es metal se considera como, o sea, recibe la misma impureza que aquel que se la transmite. Entonces dice, Adam Bekelim Nami Litamnu, es decir, si fuese que esta aguja se impurificó con la impureza de un muerto, entonces, ¿por qué me está hablando aquí de que solamente impurificó la carne del animal? También debería impurificar el utensilio y también debería impurificar a la persona. ¿Por qué? Porque tiene una categoría de abatuma. Amar Rabashi, entonces dice Rabashi, responde la Gemara y dice, Zotomeret, así es como fue dicho. Azara Reshuta Rabim Hi. Vehabale Safek Tumat Bereshut Rabim, dejó el Safek Tumat Bereshut Rabim, Sefekotahor. Dice, no, espera. Aquí donde nos estamos encontrando. Estamos en la Azara. La Azara, es decir, en el recinto del Bet HaMikdash. ¿Sí? La Azara se considera Reshut Rabim, un dominio público. Bien, y el principio nos dice que cuando hay una duda de una impureza en el dominio público, toda duda sobre la impureza en el dominio público se considera que eso está puro. Y por eso, esa aguja, puesto que se encontró en el dominio público, se va a considerar como que está pura. La carne ya la impurificó, pero la aguja en sí no tiene fuerza para impurificar a la persona o al utensilio. Y pregunta la Gemara, Bereshuta Yahid, Sefekota Mehu, ¿qué quiere decir? Lo que tú me estás diciendo, que si en el dominio público el Safek, la duda sobre la impureza, vamos a decir que está puro. ¿Qué quiere decir? Que si es en el dominio privado, entonces sería que es impuro. Entonces, he aquí, hay mahat, esta aguja, davar shem bodaat, lishalehu, dice esta aguja es un objeto que no tiene la potestad de preguntar. Vamos a ver por qué es importante esto. Es decir, yo no le puedo preguntar al cuchillo si se impurificó o no. Y Behol davar shem bodat lishal, y todo aquello que no tiene la inteligencia como para preguntar. Ben bereshuta rabim, ben bereshuta yahid, sefekotahot. Ya sea que está en el dominio privado o en el dominio público, cuando hay una duda sobre él, se lo considera tahor, se lo considera puro. Entonces dice la Gemara y dice, Mishum de Habe Safektum a Habaa Bide Adam. Dice, no, aquí cuál es el caso. Aquí tenemos una duda de una impureza que vino por una persona. Es decir, la persona va a estar ocupada con el cuchillo, ¿sí? Y ahí vamos a saber si llegó a tocar o no llegó a tocar la aguja. Llamar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, Safektum a Habaa Bide Adam, cuando hay una duda sobre la impureza que viene por la interacción de una persona, y ahí llegamos al final de la DAF y vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Dice, Nish alim alea. Entonces el Betadín le pregunta, la filu, yihli hamunach al gabe karka, incluso que sea un utensilio que está puesto sobre el suelo, que davar sheyesh bo da'at le Israel. Entonces se lo considera como lishal, como un objeto que tiene la inteligencia para preguntar. ¿Por qué? Porque se le puede preguntar a la persona que se estuvo ocupando de ello. Bien, y por lo tanto, incluso que sea en el Reshuto Yahid, su duda se lo considera que es impuro a priori. Bien, hasta aquí llegamos entonces en nuestro DAF de hoy. ¿Sí? Que tengamos todos una excelente noche. Que tengamos Hak, Hanukkah Sameach. Mañana, Bezrat Hashem, Erev Shabbat, nos encontraremos para estudiar el siguiente DAF de nuestro Masejet Pesachim.
Y así que tengamos todos una buena noche. Fisku, Veinzu. Nos vemos mañana. Hak Sameach.